Life finds a way. Hello there. ¿Cómo andan? Buenas, ¿cómo está la gente? ¿Qué haces, Mendo? ¿Qué haces, Marian? Hemos volvido. Hemos volvido después de un tiempo en ausencia, con algunas complicaciones de coordinación temporal. Sí, pero bueno, los desencuentros a veces ocurren. La gente está ocupada, estamos ocupados. Es septiembre, octubre y noviembre son épocas complicadas. Es tanto para Sí. el estudiante con los parciales como nosotros con el laburo y las cuestiones personales. Sí, además, a partir de julio-agosto, parece que el tiempo se condensa y de repente pestañeaste y es Navidad, pestañeaste de vuelta y decís 2023, maldita sea. Y te va a pasar a ti. Sí. Así que bueno, es como que se condensa todo 6 meses en el lapso de un mes mental. Pero bueno, Totalmente. aquí estamos, ya estamos de vuelta con un episodio nuevo de nuestro queridísimo podcast. Hemos vuelto, así que bueno, en este nuevo episodio de Mates y Ciencia y Ficción, hablando de eso, varias personas nos acercaron sus saludos y comentarios del episodio anterior. ¿No, Marian? Sí, muchísimas personas nos han escrito, muy buena onda, estamos muy contentos de que les haya interesado. Y bueno, hacemos unas pequeñas menciones a algunos de quienes nos escribieron. Quizá nos olvidemos de gente, les pedimos disculpas, pero bueno, no nos podemos acordar de todos. Así que bueno, empezamos agradeciéndole a Cari Río, que nos habló de una leyenda mapuche, del Trauco. Muy interesante todo, estuvimos ahí indagando un poco. También le agradecemos a Mati Mota, que bueno, nada, me escribió, aparte, re buena onda, todos nos tiraron muy buena onda con el podcast. Le agradecemos a Harry, que está en Estados Unidos, un abrazo a la distancia. Leonardo Paso. El señor Leonardo Paso, alias Harry, alias el infaltable para jugar al fútbol de Maimónides. Y bueno, queremos también agradecerle a nuestro querido Juan Canale, que además de tirarnos muy buena onda, nos tiró una anécdota súper interesante. Sí, bueno, muy linda anécdota. Sí, muy buena, y la vamos a resumir brevemente porque creo que lo merita, ¿verdad, Mendo? Sí, me pareció muy interesante, sobre todo porque de tantas leyendas de monstruos marinos en Patagonia, ¿dónde puede haber otra? En el Chocón. Dale. No, bueno, nos comentaba Juancito que en el Chocón hace un tiempo, obreros de ahí de la represa habían empezado a ver algunas cosas en el agua. Sí, lomos, como lomos en el agua. Claro, como si fueran lomos, burbujeos muy fuertes, pero estamos hablando de burbujones muy, muy grandes que decís, bueno, una trucha ni en pedo hace esto. ¿Y qué puede haber acá? Bueno, nada, uno acostumbrado a que no hay demasiada fauna grande ahí, qué sé yo. Entonces, bueno, se empezó a correr la bola entre ellos, y yo también vi, hasta el punto de que, bueno, en algún momento llegó Dios de la empresa, llegaron las quejas y demás, y bueno, se mandó a investigar qué diantres estaba pasando. Así que bueno, se hizo un estudio, contrataron especialistas para que se vea el fondo del lecho ahí de lo que es el embalse del Chocón. Y bueno, se llegó como resultado a que en los embalses se acumula mucha materia orgánica en el fondo, y esa materia orgánica, al descomponerse, genera gases, básicamente supongo que será dióxido de carbono y demás. Metano también, mucho metano. Metano. Bien. Y la cuestión es que ese metano se acumula y en algún momento
sale disparado hacia arriba como una grandísima burbuja. Bueno, esa burbuja era lo que veían como burbujones / lomos de símil nahuelitos. Y ahí fue cuando quedó descartada la hipótesis de un nuevo monstruo acuático en Patagonia. Claro, que era el Ezequielito por el ser el envase Ezequiel Ramos Mejía. Olvídate, era el Ezequielito. Además, ese grupo creo de Hello fue como a llevarle tranquilidad a los que estaban trabajando, porque les fueron a decir, che, cálmense que es esto. Claro, Es gas. nadie va a ser comido. Sí, bueno, también esto lo menciono muy rápidamente, pero también se relaciona un poco con la luz mala, que también es derivado de... no de... Es de materia orgánica en descomposición, pero sobre todo de materia fecal. Claro, de una, tal cual, Mendo. Así que bueno, quizás salga en algún momento otro episodio con más cuestiones de estas leyendas aquí. Totalmente. Así que bueno, lo que nos atañe hoy en día, ya para quienes lo arranquen viendo con alguna tapa o lo vean en Instagram o demás, bueno, tendrán ya su spoiler, pero hoy vamos a hablar de hominización, algún bicho relacionado de Star Wars y críptidos hominidiformes. Le pusimos hominidiformes porque no sé, nos ocurrió y porque podemos. Claro, encima recién les mentí descaradamente. Dije, no vamos a hablar de leyendas, pero sí. Te mentí, no vamos a ver Netflix. Vamos a hacer un episodio de leyendas de vuelta. De una. Pero toda historia un poco como que arranca siempre con algún relato, algún cuento. Sí, total. Creo que tengo un cuento a mano que podría... breve, que les puedo relatar como para relacionarnos, ¿no? Deleitanos, Mendo. Bueno, cuenta la historia que cierto arqueólogo muy pintoresco, con sombrero, el Dr. Jones, estaba con su joven compañero Shorty y estaban en búsqueda de cierta criatura, comillas en criatura, en los frondosos bosques de América del Norte. Ellos dos eran guiados por un nativo americano que les comentó acerca de los supuestos avistamientos y las huellas de unas pisadas gigantes de una criatura que ellos llamaban el Sasquatch, archiconocido. Y la cuestión es que el grupo llega como al corazón del bosque donde supuestamente están los avistamientos y encuentran como una estructura artificial escondida como entre las plantas crecidas y los árboles y se adentran en esta estructura rara. Quedan sorprendidos ellos porque está formada como por una tecnología compleja, muy extraña, algo que ellos no conocían. Y mientras se encuentran indagando por ahí, en una especie de silla de mando, encuentran un esqueleto de un humano que está atravesado por unos flechazos. La cuestión es que este arqueólogo, el Dr. Jones, como que siente una especie de atracción, no en el sentido de sexual, sino una especie de conexión, una conexión profunda y mística, por lo que prefiere dejarlo descansar donde está, al esqueleto, y él ya como que al sentir eso dice, no, abandonemos la búsqueda del Sasquatch y dejemos a esta criatura en paz y lo dejamos como parte de lo gran desconocido. La cuestión es que dicen que en esa historia, a lo lejos, esta criatura los observaba escondida entre las ramas mientras ellos se alejaban. A ver si entendemos, porque... o sea, vos me estás diciendo que el Dr. Jones, o sea, Indiana Jones, encontró el halcón milenario, encuentra a Han Solo muerto, recagado a flechazos, y que encima el Sasquatch es Chewbacca. Sí, el multiverso existe. Sí, evidentemente existe porque Indiana Jones, o sea, ve muertos a Han Solo, que básicamente en la vida real es la misma persona, así que alto multiverso. Sí, toma eso, Marvel. Para vos. Anda a buscarla al ángulo 50 años antes. Bueno, le voy a contar un poco primero por qué mezclamos estas dos cosas, y Marian lo adelantó un poco. Quisimos entrar en el tema de los críptidos, justamente críptidos tipo el Sasquatch, pero con una historia relacionada a la ciencia ficción. Y en particular la historia que conté recién no es una historia que nos inventamos nosotros, que nos pusimos un día a hacer un cuento, no. Esto deriva de un cómic no canónico, obviamente, que son cómics cartitos que salieron hace, 20 años. Deben tener, 6 páginas, y cuentan la historia esta, la que acabo de contar.
un crossover de Indiana Jones con Han Solo. La cuestión es que el halcón milenario, en un momento que escapan del Imperio después del retorno del Jedi, saltan a la velocidad de la luz a un lugar sin saber a dónde van y terminan en la Tierra. La cuestión es que, por esas circunstancias de la vida, terminan en la América del Norte no sé, del 1500. Y bueno, Han Solo muere a manos de los nativos americanos por unos flechazos y Chewbacca se esconde. Y se esconde por cientos de años, porque siempre es un organismo que vive mucho. La cuestión es que Chewbacca tiene todas las características que uno puede asignar a, no sé, el pie grande, Sasquatch. Total. Lo cual nos lleva a que hemos vuelto al tema de la criptozoología. De una. Dicho lo que dijo el Mendo, esta hermosa historia tipo crossover de varias cosas. Bueno, hoy volvemos a hablar de criptozoología de vuelta. Así que, como para redefinir de vuelta medio de qué es este tema de los críptidos, que es la criptozoología, básicamente es una rama de la paraciencia que estudia los fenómenos estos que tienen que ver con leyendas de tipo animal, digamos. Y dentro de esto tenemos un variadísimo mundo, como el capítulo anterior, hablando del Nahuelito, donde es un bicho símil plesiosaurio, o en el caso de hoy, venimos hablando de ya bichos más de tipo humanoide, si se quiere, y por humanoide hay muchísimos. Nos referimos a humanoide que tenga algún rasgo humano en sí, como bueno, algo que mencioné también la vez pasada, el Mothman, el hombre polilla, que nada, tiene ciertos rasgos humanos, pero muy deformados, una cabeza medio inexistente con ojos rojos, alas, etc. Y después tenemos dentro de estos digamos, humanoides, lo que nos convoca hoy, que son los que son de tipo homínido, ¿no? Sí, totalmente. Que bueno, nada, no solamente tienen algún rasgo humano, sino que ya tienen varias características que lo acercan a la familia, al grupo este que contiene a los humanos, o sea, a los Homo sapiens, más otras especies. Bien. Pero ¿qué es un homínido? O sea, yo sé que el humano está ahí, capaz que el pie grande. Claro, Pero bueno, grandísima pregunta, Mendo. Yo creo que a todos en algún momento se nos cruza en la vida la palabra homínidos, y la repetimos sabiendo más o menos por dónde viene, sabiendo que viene por el lado nuestro, pero no sabemos qué incluye, de dónde viene y demás. Bueno, homínidos viene de homínide, que es básicamente cómo se denomina la familia que contiene, hablando ¿no? De manera sistemática, científica, el grupo que contiene a los humanos, o sea, al género Homo con sus especies extintas, que hay varias, y la especie actual que es Homo sapiens. Muchos también habrán escuchado hablar de, bueno, como una subespecie que es Homo sapiens sapiens, ¿no? Además de contenernos a nosotros, el grupo de los humanos, de los Homo, contiene distintas subfamilias, que no las vamos a nombrar porque por ahí es mucho quilombo, pero el grupo más emparentado con nosotros es el grupo de lo que es el género PAM, que nuestro género es Homo. En este caso, el más emparentado se llama PAM, que contiene a los chimpancés y a los bonobos. Los bonobos son lo que se le llaman chimpancés pigmeos. Un poquito más alejado, pero seguimos estando dentro de esta gran familia, están los gorilas, y un poquito más alejados están los orangutanes. Eso, o sea, humanos, chimpancés, gorilas y orangutanes están todos adentro de la misma familia, que son los homínidos. Y los análisis actuales de lo que tiene que ver con el genoma, que es la composición de nuestro ADN, por así decirlo de una manera sencilla, encuentra que estamos relacionados en un 90 y largo por ciento con los integrantes de esta familia, y puntualmente con los chimpancés y bonobos en un 98-99%, o sea, es tremenda claro,
Sí. la pequeña diferencia es mínima. Sí, es muy poca, pero esa muy pequeña diferencia que hay en los genes, en lo que es el fenotipo, o sea, lo que se ve, es radical. Ahora bien, nombramos varios bichos que algunos de mala manera le llaman monos y demás. Bueno, no, son todos homínidos, son grandes simios. Y todo el resto de los monos que se les ocurra, mono araña, mono tití, pipí, lo que se les ocurra, adiós, fuera. Todo eso no entra dentro de los homínidos. Incluso hay un género que son los ilobates, que pertenecen a una familia que se llama Ilobatidae. Están muy emparentados fuera de la familia, pero en una escala un poquito mayor, que es una superfamilia que se llama Hominoidea. Pero bueno, eso es un tema que no nos atañe en este momento. Hablando brevemente de lo que es la morfología, filogenia, etc., muy a grosso modo, ¿no? Los homínidos se encuentran dentro de un grandísimo grupo, o sea, mucho más inclusivo, que son los mamíferos. Y bueno, todos escuchamos muchísimas veces, utilizamos el término mamíferos y demás, pero por ahí a veces no es tan sencillo caracterizar a un mamífero, porque decimos, ¿qué tiene? Y bueno, y tenemos un abanico de bichos muy distintos, pero bueno, básicamente lo que tienen en común son que tengan pelos, que tengan glándulas mamarias y, aunque no lo crean, las orejas. Si se ponen a prestarle atención a otros bichos como, no sé, miren un sapo, miren un ave, un cocodrilo, una iguana, no sé, van a ver que no tienen orejas. Si escuchan, sí tienen oído interno, oído medio, pero no tienen el oído externo, que es el pabellón auditivo, o sea, la oreja en sí. Así que bueno, estos son rasgos los rasgos característicos para definir a estos bichos. Ahora bien, como a modo de ejemplo, tenemos así nombrando gran como un perro, un gato, una ballena, que ustedes me dirán, ¿y los pelos de la ballena? ¿Qué sé yo? Bueno, los pelos de la ballena muchas veces nacen con pelo las crías y lo pierden al poco tiempo. Tienen mamas, así que abajo del agua están lactando estos bichos y demás. Y después tenemos mamíferos súper raros que los encontramos en lo que es Oceanía, como el famoso ornitorrinco o los equidnas y demás, que tienen pelos, los canguros, los canguros, que bueno, nada, me fui no. Sí, son obviamente, los canguros, las zarigüeyas, las comadrejas, etc. Y nombrando estos bichos rarísimos, los ornitorrincos y los equidnas, que después googleenlos, además de su aspecto súper raro, también tiene la particularidad, distinto a todo el resto de los mamíferos, que estos ponen huevo, que no es una característica del resto de los mamíferos que venimos nombrando, que tienen sus crías básicamente gestándolas en su interior. Así que bueno, dentro de todo de lo que son los mamíferos, adentro encontramos un grupito, que es una familia, que son los homínidos. Así que bueno, como caracterización de estos bichos, me voy a volver loco si sigo diciendo homínido. Nada, son bichos de gran porte, que mayoritariamente tienen una postura erguida, con los miembros, o sea, brazos y piernas bien desarrollados, o sea, son brazos y piernas en general largos. Si no, bueno, vayan a mirar las fotos. Claro, y en relación también a la reducción de la cola, que casi no tienen cola. Claro, eso es importantísimo para distinguirlo del resto de los monos que dijimos que se quedan afuera. Los bichos estos tienen una reducción de la cola tremenda. Si no, fíjense en el huesito dulce nuestro, el coxis, que es el único fragmento que nos queda de cola, básicamente. Y bueno, algo muy destacable es un volumen de cefalización muy grande, o sea, lo que es todo lo que tenemos adentro del mate, o sea, cerebro y el resto de los órganos, porque el encéfalo está compuesto por varios órganos. Claro. Y después, bueno, en general los rostros de estos bichos son planos, no tienen un hocico alargado. Si ustedes piensan en un caballo, un canguro, algo así, ustedes ven que tienen un hocico alargado. Bueno, el caso de todos los homínidos, el rostro es bastante corto
y chato. Y algo fundamental es, para caracterizarlos, es la visión binocular. Que la visión binocular es algo que no tienen todos los bichos. Si ustedes miran, por ejemplo, una cebra o algo así, tienen los ojos bien al costado y no forman visión binocular. En el caso nuestro sí, y es una visión muy particular que les permite lograr profundidad por el entrecruzamiento de los campos visuales de ambos ojos, básicamente. Bueno, otros rasgos tienen las narinas muy cerca y apuntadas hacia abajo. Las mandíbulas sin diastema. Diastemas es que no tengan espacios, básicamente. Y la capacidad. Y Claro, esto no es que no es que te saquen en la muela y te quedes con. Claro, sea a menos artificial, sino- claro, a menos que el diastema te lo haga el dentista porque se te pudrió la muela. Claro. Que bueno, los diastemas, si ustedes buscan, van a encontrar no sé, en caballos y en otros bichos. Y esto es un rasgo etológico, o sea, más comportamental, que es la capacidad de elaborar herramientas de piedra. Esto, archi discutido, ¿no, Mendo? Sí, está muy discutido realmente porque. Bueno, ahora lo vamos a hablar en breve, el tema de los antepasados de los homínidos que se han encontrado asociados a herramientas de piedra o piedras labradas. Pero el problema también es que hoy en día hay algunos homínidos no humanos, como hay chimpancés, que aparentemente tienen comportamientos en los que elaboran objetos muy rudimentarios. De hecho, creo que hay un caso famoso de que hacen lanzas, o por lo menos afilan un palo para cazar no me acuerdo qué animal, lo cual me parece una guasada. Sí, zarpado, zarpado. Y además ya de por sí, un chimpancé es un animal bastante violento. Uno lo ve muy como adiestrado en las películas, pero es un animal salvaje, como todo animal salvaje hay que tener cuidado. No es que es violento por naturaleza, sino que puede ser violento y no me quiero imaginar un mono con una lanza. No, ni en pedo, terror. O sea, así que, Planeta de los Simios, hasta ahí nomás, es cerquita. claro, el peor miedo de los que le tienen miedo al Planeta de los Simios. Sí, así yo que bueno. quiero agregar algo muy breve. Hace poco vi una película Sí. que se llama Nope, como no, en inglés Nope, que Uh-huh. no tiene nada que ver, justo, en realidad sí tiene que ver, pero tiene una escena que algo tiene que ver con un chimpancé y una escena muy violenta y es zarpada. Es como... y así arranca la película. De una. Nada, solo quería agregar que vean Nope, que está muy buena, se estrenó hace poco y están en varios lugares para ver, no solo en el cine. Sí, en varios lugares pirata, obviamente. Claro. Así que bueno, hablando brevemente de lo que es la convergencia de las leyendas que nos atañen en este momento. Y digo convergencias porque hay muchísimas en el mundo. Acá nosotros les nombramos simplemente algunas de las que nos parecen o más destacables o que además, abarcando una distribución geográfica amplia. Con esto, bueno, ejemplos de los más conocidos y que ya nombramos recién algo con este crossover, el Bigfoot y Sasquatch en América del Norte, el Yeti en Nepal, archiconocido, el abominable hombre de las nieves. Después tenemos el Ucumar, que es un bicho de Argentina y Bolivia. El Chemosit o Kemosit, la verdad que no sé cómo se pronuncia, calculo que vos, Mendo, no sé si... No, yo sabes. tampoco. No. Bueno, un bicho de no sé. Kenia. Si alguien sabe keniata y nos acerca a cómo se pronuncia, será agradecido. Después tenemos el Hibagón de Japón, el Mapinguari del Amazonas brasileño, que Amazonas brasileño también colombiano y venezolano, es un bicho de amplia distribución. Después el Moan de Colombia, el Yaren de China, el Orang Pendek de Indonesia y el Yowie de Australia. Estos, que son un montón de críptidos de tipo homínido, son solamente algunos de los muchísimos que hemos encontrado, pero bueno, tuvimos que hacer una selección porque si no, el podcast termina siendo una lista de críptidos homínidos nada más. Así que, nada. ¿Qué tienen en común estos bichos? Que bueno, son básicamente bichos de rasgos humanoides, peludos, en general gigantes. Digo en general porque hay, en algunos hablan de no tan gigantes o más o menos normales en la estatura humana y otros de un porte, bueno, muy zarpado.
Y que bueno, en general viven aislados. ¿Aislados dónde? Bueno, en distintos lugares. Bosques, selvas, Claro. montañas, zonas gélidas, etc. Generalmente estos bichos, bueno, como les decía, suelen ser bichos muy imponentes, altos, aunque también hay bichos petizos. Así que bueno, Qué loco. O sea, más que humanoides, hasta se podría decir que son más hominoides. sí, Eh, sí, total. Qué loco, porque tiene una distribución, salvando la Antártida, que es como donde casi nunca hay bichos, salvo los pingüinos, Claro. están en todo el mundo. Sí, Y, sí, sí. y encima están en todo el mundo, están en la literatura, en las películas, en Star Wars, no es solo Chihuahua. Encima, si vamos al mundo fantasioso, no solo está en Star Wars, dentro está Chihuahua, sino que también tenés otros bichos como el Wampa, que es como si fuera un Yeti. Tal cual, sí. Que aparece Eh, en el episodio 5, en el planeta de Hoth, donde, bueno, básicamente le da una paliza a Luke, se lo lleva a la cueva y se lo va a comer en cualquier momento. Y bueno, termina con un brazo menos porque Luke consigue recuperar su sable y le corta un brazo al bicho y se va a la mierda porque anda. Nada, todo bien que no tenga un brazo, pero todavía tiene otro, mide como 4 metros y me va a cagar azotes. sí, mal. Es un Yeti, al fin y al cabo. Bien, y con esto entra una gran pregunta, que es esta distribución tan variada, casi mundial, cosmopolita, ¿tendrá alguna base Mal. científica? Uf, qué tema, ¿eh? Porque todas las distribuciones de los animales están fundamentadas por su evolución y su distribución, lo que llamamos distribución biogeográfica, que es la geografía de la biología o cómo se distribuyen en la geografía, tanto los animales como las plantas. Y para entender esto, estos posibles orígenes de estos críptidos o animales fantásticos, entre comillas, hay que entender algo que se llama que son los procesos de hominización, que es básicamente el derivado obviamente de la palabra homínidos, que es un campo de estudio muy reciente. Muy reciente me refiero a, tendrá menos de 120 años, más o menos, puede haber un poco más. No es que se sabe, no sé, como los plesiosaurios que se los conoce hace 300 años. Es un campo bastante reciente, sobre todo con algunas cuestiones, mucho más recientes, y con mucho debate, porque hay muy poco material fósil, hay muchos debates sobre el origen geográfico de los homínidos, la validez de ciertas especies y algunas especies. Por ejemplo, a veces sucede que tenés 3 o 4 especies que quizás sean una sola. O si en realidad se tratan de cronoespecies, que es un concepto también que se utiliza mucho en la antropología, en la paleoantropología, que es esto de que, bueno, quizás las especies de homínidos cambian con el tiempo y como muchas, como casi todas las especies en realidad, pero que la misma especie cambie morfológicamente, solo que le pones diferentes nombres en los diferentes pisos geológicos. Claro. Obviamente en esto, nosotros no somos especialistas en esto, de hecho en Sudamérica no existe la rama de la paleoantropología porque eso es algo que se estudia más que nada en África, Asia y Europa, y una parte de Indonesia, el sudeste asiático. Así que quizás si hay algún error nos pueden decir si nos equivocamos en algo, o incluso si nos quedamos por ahí desactualizados con alguna cuestión de este campo de la paleoantropología. Primero que nada, algunos conceptos con respecto a la evolución. La evolución como en sí abarca muchísimos conceptos, muchísimas teorías. No es solo la teoría de Darwin y la selección natural, abarca varias cosas más, ni hablar del campo de la biología molecular. Pero básicamente la evolución se entiende como este cambio de los organismos durante el tiempo en el que van acumulando o donde se van generando cambios que luego las generaciones siguientes las adoptan y que se expanden a toda la población de esos organismos que, digamos, terminan formando la especie. Eso es más o menos el concepto clásico de especie, de un grupo de organismos de una población que tienen características y que las pueden compartir entre ellos con ciertos límites respecto a otras poblaciones. Esto muy a las chapas, atropellado. Acá hay muchísima filosofía de la ciencia que estamos atropellando. Sí, bueno, que a los fines prácticos esto es lo que sirve. Nosotros podemos no estar ultra actualizados, que bueno, si
alguien nos tira alguna data después, será bienvenida y demás. Y en cuanto a lo que es la evolución, como decía Almendo, es ultra recontra complejo, no es solamente la teoría de Darwin y alguna que otra teoría más, sino que hay muchísimas cosas, muchísimos complementos, ha avanzado muchísimo y solamente están súper actualizados quienes trabajan puntualmente en eso. Nosotros tenemos muchos conceptos por trabajar en la paleontología y por la formación académica, pero obviamente nos excede su totalidad porque es inmensa. Pero, totalmente. Acá lo que hay que tener claro es que la evolución es como un árbol. Hay ramas que siguen, crecen, dan a otras formas y otras ramas que mueren completamente o ramas que mueren una parte y otra sobrevive y sigue hasta el día de hoy. Eso es una analogía para comprender que la evolución no es un concepto lineal. La evolución no es un primate tras de otro primate hasta que da el hombre. Eso es mucho, muy importante. No me acuerdo de alguno, hay muchos ejemplos, ese es uno, el clásico que lo vemos en todos lados. Sí, el En Los clásico Simpsons que... también, Sí, eso que ibas a decir, Mendo. que en Los Simpsons está el chiste, de cómo avanza desde el pez hasta Homero, de una forma muy lineal. Sí. Que también la evolución del caballo también siempre se la retrató como ejemplo perfecto de la evolución de cómo se van reduciendo sus dedos hasta que queda uno, pero que responde a un modelo antiguo de cómo se veía la evolución, que es la evolución unidireccional llamada ortogénesis, que es el origen de ciertas características en una sola dirección. Eso es un concepto que está muy mal divulgado, que hace años que ya no se... hace al menos 50, 60 años se sabe que no es así. Sí, con bases Después, muy sólidas, ¿no? O sea, no es que simplemente, bueno, tiramos una hipótesis ahí al aire, sino que hay muchísimos datos que apoyan que los modelos evolutivos son de esta manera, ¿no? Que la evolución lineal no sucedió así. claro, puede pasar que, tipo, antes de arrancar con el tema que yo voy a contarles, es que la evolución puede pasar que por ahí justo vos en un árbol las ramas laterales se extinguieron y la central se mantuvo hasta el día de hoy y como que te da una especie de sensación de unidireccionalidad, pero no es que siempre fue la misma línea. En ese camino se extinguieron varios siempre parientes cercanos, lejanos, que terminaron dando origen a los organismos actuales. Y cabe aclarar que nosotros mencionamos mucho organismos basales o primitivos, que son sinónimos, que primitivo no significa que el animal sea evolutivamente más inferior, ni que sea menos complejo, sino que se ubica, cuando decimos que algo primitivo, se ubica mucho más tempranamente en ese árbol evolutivo de su grupo, porque por ejemplo, si nosotros nos referimos a los mamíferos, mamíferos como los que mencionó Marian, desde perro, gato, humano, ballenas, sus parientes más primitivos son organismos que se encuentran, que no existen hoy en día, que son fósiles y se encuentran en el periodo Triásico y que se llaman sinodontes y que sí, son primitivos, pero se ubican muy tempranamente en ese árbol, tipo en las ramas más bajas, cuando recién empezaron a diversificarse para dar origen a los mamíferos. No por eso quiere decir que sean inferiores, simplemente están mucho más tempranamente. Totalmente. Dicho todo esto, justamente acerca de los procesos de hominización, dentro de lo que es el gran grupo de los homínidos, porque hoy en día los homínidos somos estos pocos que mencionó Marian, el humano, el chimpancé, el bonobo y los otros dos. Los gorilas y los orangutanes. La cuestión es que en la evolución de los homínidos hubo un montón. Y en ese árbol evolutivo de los homínidos se extinguieron varias ramas. Algunas que nos dieron origen a nosotros y otras que fueron por otro lado y no es que no llegaron a nada, simplemente siguieron su camino y en algún momento, bueno, caput. Sí. Terminaron. Claro. Para empezar a hablar, los primeros antepasados de los que se tiene conocimiento a partir de fósiles de los homínidos más primitivos son los llamados australopitecinos, también llamados Australopithecus, del cual su ejemplo más conocido es Lucy, por el tema de Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles, que fueron organismos que vivieron hace fácil 4 millones de años, hasta hace 2 millones de años más o menos, en lo que es hoy África Central, que eran ya, digamos que ya eran del grupo de los primates, pero con un volumen del cráneo más similar a los simios actuales,
que no son homínidos, que no son del género Homo, y tenían una dieta basada en frutas, hojas. La novedad de estos bichos era que tenían hábito bípedo, el hábito bipedal, de caminar en 2 pies y ya tener mucho más desarrolladas las extremidades y una reducción de la cola. No eran animales muy grandes, eran animales pequeños dentro de todo. Dentro de esto quiero remarcar una actualización recontra reciente, y es que hay un género que se llama Sahelanthropus, que es de estos homínidos super primitivos que parece que es mucho más antiguo que los australopitecinos, fácil 7 millones de años, y que aparentemente habrían tenido ya el hábito de andar en dos pies, o al menos una parte de su vida andando en 2 pies, o el hábito bipedal, y que ya eso se habría encontrado hace 7 millones de años, lo cual es un montón. Es Claro. una bestialidad que un Nosotros- bicho, un animal... No, continuamente. Continúa. No iba a decir mucho más, iba a decir que me parece re loco ese descubrimiento reciente. No, es increíble. Y con esto nosotros, para algo que vale aclarar, es que todo esto de que nosotros decimos de que, bueno, un bicho que tiene por ahí 7 millones de años, o la cantidad de años que tenga el fósil, ya era bípedo. Obviamente no lo vimos, no tenemos al bicho retratado caminando y demás, pero por cuestiones morfológicas que nosotros vemos, de correlación entre forma y función, etc., nosotros podemos inferir que el bicho de mínima tenía la capacidad del bipedalismo. No quiere decir que el bicho anduviera todo el tiempo caminando erguido y demás, pero que tenía la posibilidad Totalmente. de hacerlo, tenía la posibilidad. Totalmente. Además, no es que con estos fósiles suele pasar que se encuentran mucho los cráneos. Pero en esta especie que se descubrió hace poco, que el artículo reciente, tienen los fémures. Y los fémures son, para decirlo de forma rápida, son con respecto a la morfología de cómo se orienta la cabeza, que es la que articula con la cadera, y la forma, se puede inferir este tipo de hábitos, que es lo que recién dijo Mariano, que quizás no eran bípedos todo el día, pero tenían la capacidad de hacerlo. Exactamente. Y en este árbol evolutivo de los homínidos, bueno, estos son los australopitecinos, por un lado. Por otro lado tenés los parantropos, que también son como primitivos, entre comillas, porque la verdad que vivieron hace mucho, hace fácil 2 millones de años. Aparentemente habrían descendido de los australopitecinos, y su línea evolutiva no dio más, simplemente se extinguió en algún momento. No llegaron al día de hoy, y vivieron también en África, en el África Oriental. También habrían tenido un mayor volumen cerebral a los más primitivos, pero no como nosotros los humanos. Pero ya tenían más especializaciones en la mandíbula, molares mucho más macizos, grandes quijadas, y en teoría músculos faciales poderosos, todo relacionado a los hábitos de frutas y plantas. Claro. La cuestión es que parantropos son un ejemplo interesante para nombrar, porque, bueno, mueren ahí, pero los que no mueren, en el sentido evolutivo, que derivan también de estos primitivos australopitecinos o Lucy, son los género Homo, los homínidos el género en el que estamos contenidos nosotros los humanos, Homo sapiens. Pasa que Homo hay muchas especies de Homo, y en teoría lo que postulan los paleoantropólogos es que de alguna rama de los australopitecinos descendieron los Homo. Hay mucha discusión de dónde se originaron, y se habrían tenido la capacidad de hacer herramientas de piedra, e incluso se critica si es realmente una característica propia de Homo la generación de herramientas de piedra, en base sobre todo al ejemplo que te conté de los chimpancés. Pero ya hace 2 millones de años habría varias especies de Homo, y tenés unas cuantas. Tenés Homo intermedius, Homo rudolfensis, Homo habilis. Homo habilis es bastante conocido. Todas especies que ya tendrían un volumen craneano mayor a los parientes australopitecinos, obviamente menores a los homínidos, a los Homo como nosotros actuales, y habrían vivido también en África. Algo que quería agregar con esto de los Paranthropus, que hablamos de esta línea que mencionaste recién, Mendo, que es una línea que se extingue totalmente, la línea de Zipsa, ¿terminaste? Es que Sí. uno de los rasgos que tenían eran mandíbulas bastante macizas, y los molares
probablemente también, o sea, unas quijadas bastante grandes, imagínense un bicho bastante jetón, y en su dieta, por lo que entiendo, estaba basada en raíces, básicamente, tubérculos, etc. Que en general suelen ser duros, y ahí podría estar la explicación de estas grandes mandíbulas, estos grandes molares, ¿viste? Donde hay que masticar eso, desgastarlo, y, o sea, procesarlo mecánicamente en la boca y después tragarlo. Y como era tan acotada la dieta, tan específica, probablemente en algún cambio desfavorable de lo que es el ecosistema, etcétera, quizá hayan tenido escasez de este alimento, que era, bueno, justamente muy puntual, y no pudieron adaptarse a otra cosa, y bueno, adiós Paranthropus. Y sí, es lo que suele suceder con muchas poblaciones de muchos animales. Es, de hecho, lo más básico, tipo, te quedas sin tu fuente de alimento y no te adaptaste, fuiste. Sí, claro, exacto. Sí, sí, es una lástima porque estos parántropos, o sea, una lástima en el sentido, a mí me parece sorprendente que estos bichos, los parántropos, convivieron con los antepasados nuestros de los Homo. Llegaron a tener como distribución simpátrica esta de vivir en lugares similares. Y volviendo a la evolución de los géneros de Homo, existen varias especies. Acá no me puedo detener en muchas porque la verdad que son muchísimas. Pero las más importantes, tanto en el árbol evolutivo que llega hasta nosotros, una es Homo ergaster, que es de África, y Homo erectus de Asia. Homo erectus es bastante conocido. Y porque es muy importante porque se postula que habría dado origen a muchos de los géneros Homo mucho más actuales, como Homo floresiensis, que es una especie de homínido que vivió en Indonesia, creo, y le dicen el hobbit porque es súper petizo. Claro. Pero aparentemente de los Homo sapiens habríamos salido de poblaciones de África derivadas de Homo ergaster ya hace fácil 500.000 años. Es lo que se postula, 500.000 años, porque los restos de Homo sapiens no tienen tanto tiempo. Tienen, creo que el resto más antiguo, tenés los de Marruecos, que tienen 150.000 años, y son estudios recontra recientes, creo que tienen menos de 2 años, menos de un año. Sí, son muy y recientes. Y otro resto que creo que es de Etiopía, que entre comillas se llama Homo 1, como el Homo primero, que se considera el sapiens más antiguo, que tiene aparentemente 200.000 años. Pero me olvidé remarcar que de estas especies que se originaban en África, no solo Homo sapiens, sino que también está Homo neanderthalensis, el hombre de Neandertal, básicamente. Que el hombre de Neandertal, está bien, es europeo, pero aparentemente habría salido de poblaciones de estos Homo ergaster de África. Y además, tanto Homo sapiens como los neandertales se originaron, como conté, hace ya fácil 500.000 años, más o menos, de lo postulado. Y vivieron, o sea, nosotros seguimos vivos y los neandertales ya no existen. Pero los restos fósiles indican que vivieron hasta hace muy pocos miles de años y que se habrían cruzado, que las poblaciones de Homo sapiens y los neandertales se habrían cruzado con nosotros, con los Homo sapiens. Y hay una teoría que se llama la teoría de la asimilación, es que los neandertales una parte se extinguió y otra parte se asimiló por Homo sapiens. De hecho, ¿viste? Es cuando uno le dicen, cuando hacen estudios de a alguna persona le saltó que tiene ADN neandertal. Sí, eso es súper interesante. Sí, es un estudio bastante grande que han hecho, por lo que entiendo, e incluso me corregirán antropólogos que la tengan clara, ¿no? Pero entiendo que los neandertales, entre sus rasgos, tenían la característica de ser pelirrojos. Por eso entiendo que poblaciones europeas, en general poblaciones de pelirrojos, tienen mayor porcentaje de ADN de neandertal, básicamente. Y bueno, quizá algún otro rasgo más también, pero bueno, puntualmente lo del cabello era algo llamativo. Parece que hubo más de un cruce, por lo que entiendo, y hay algo muy interesante para los que estén, al menos en La Plata, que conozco. Si van a las salas del segundo piso, si no me equivoco, bueno, hay unos... Sí, del primer piso. En el primer piso. Hay información muy, muy, muy copada acerca de eso. Toda la parte antropológica del Museo de la Plata es fantástica. Pero bueno, hay cosas que detallan todo esto que estoy contando. Así que si alguien tiene la oportunidad de ir, vaya y vea qué tan neandertal es.
Sí, está muy bien distribuida la parte museológica, de la parte de antropología del Museo de la Plata. Está re bien distribuida, tiene calcos de Lucy, réplicas de Lucy, la evolución muy bien mostrada. Está muy linda esa parte. Cuando la Sí, renovaron quedó espectacular. muy bueno, muy bueno. Sí, y lo loco es que, bueno, este último millón de años, que es un montón de tiempo, que comprende una parte del periodo Pleistoceno, y el Holoceno, que es el tiempo que habitamos actualmente, convivieron varias especies de Homo. No solo nosotros, Homo sapiens, y no solo los neandertales, sino que aparentemente también el Homo erectus, que era un homínido que no tiene tanta relación con nosotros, pero se mantuvo en el tiempo de hace al menos un millón de años y convivió al menos en las mismas épocas hasta que se extinguió hace, creo que es lo último que le dirá, 70.000 años, una cosa así. Ujú. Y además tenés los denisovanos, que son un grupo de Homo sin asignación taxonómica, que son del sudeste, no del sudeste asiático, sino de la parte de Asia Central, por ahí, que aparentemente tienen características muy similares a nosotros. Son, creo, más petizos, pero. Y también habrían tenido cruces, tipos, habrían tenido la capacidad de reproducirse entre varias especies. Pero al fin y al cabo, más allá de todos estos cruces, parece que Homo sapiens fue el único que resultó eh, ganador en este juego genético, si querés llamarlo así. De una, de una. Eh, Porque, bueno, los neandertales no es que perdieron, simplemente fueron asimilados y una parte del fenotipo realmente se expresa, como dijiste vos, los pelirrojos. Ujú. Sí, algo que me olvidé de mencionar, Mendo, respecto a los neandertales, para que tengan una idea un poquito más acabada, los bichos, los Homo neanderthalensis, eran unos bichos muy avanzados en un montón de cosas. Por lo que recuerdo, y esto va de pura memoria, tenían su propio arte, básicamente, o sea, los primeros indicios uno de los primeros indicios de arte lo tenían representado ellos en sus cuevas. Tenían, si no me equivoco, también rituales mortorios, que es una adquisición muy, muy avanzada, el enterrar a sus víctimas, etc. Y además tenían distintos tipos de lenguaje, pero lenguaje que no era lo que nosotros llamamos el lenguaje articulado, o sea, el lenguaje hablado, porque bueno, por ciertos estudios, de manera anatómica, parece que tenían la imposibilidad de formar lenguaje articulado, pero sí tenían otros tipos de comunicación que forman un lenguaje que, como sabemos, no, el lenguaje articulado por habla no es el único, sino que tenemos el lenguaje Totalmente. escrito, el lenguaje de señas, etcétera, etcétera. Así que estamos hablando de bichos muy, 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 muy avanzados. Increíble, a mí me peina la peluca. Sí, sí, incluso diría de humanos. Son humanos, solo Sí, que total, con sus leves diferencias. total, sí, sí, total. A mí también, ni hablar de las herramientas también tan avanzadas como el de Homo sapiens. Sí, sí, zarpado. Y bueno, y esa es la base de Homo sapiens y los neandertalensis y en cierta medida los denisovanos forman parte de las poblaciones actuales de humanos. Al fin y al cabo, que se distribuían, que ahora es donde queremos ir, todas esas poblaciones se terminaron distribuyendo la mayor parte en África, Europa, Asia Central, Sudeste Asiático y Oceanía. Pero Ujú. faltaba un gran continente. Claro. Bueno, el continente que faltaba es básicamente el llamado Nuevo Mundo, que es el continente americano, con sus dos partes norte y sur, donde, para resumirlo, porque acá hay cosas interesantísimas, pero muy largas y como para un podcast de antropología que lo dé algún especialista, que es sobre lo que es el poblamiento americano, donde básicamente nosotros les vamos a nombrar dos teorías, probablemente haya muchos más, donde una de las teorías es que la distribución asiática termina en el norte, básicamente en Rusia, además, por esa parte, En Kamchatka. ingresando, sí, ingresando por lo que es básicamente Alaska, por lo que es el estrecho de Bering. Es un estrecho muy cortito, de poca profundidad, que en los mínimos de mareales, básicamente, Claro, los se máximos forma, glaciares también. claro, en los máximos glaciares, se forma un estrecho, básicamente, por el que se puede transitar por arriba. Entonces, se cree que en una de esas oportunidades fue lo que el poblamiento de América por el norte.
en algún momento se creía que era bueno, la manera de poblarlo, pero hay distintos registros que hablan de un poblamiento desde Oceanía a través de balsas, por lo que es el Océano Pacífico, llegando al sur de Sudamérica, donde tenemos registros de como unos 35.000 años en la Araucanía chilena, que bueno, son mucho más antiguos que los del poblamiento norteamericano. Lo que no quiere decir, por lo que entiendo yo, que una niegue la otra. Pueden haber ocurrido en momentos diferentes. Simultáneamente. Claro, momentos sí. diferentes. Exacto. Puede ser sincrónica o asincrónicamente, no importa, pero tranquilamente pueden haber poblado por los dos lugares poblaciones muy distintas. Claro, de hecho, una de las teorías de la isla de Pascua es que son poblaciones derivadas de la Polinesia. Exacto. Porque aparentemente compartían rasgos similares y que habrían llegado por balsas. Y está bien, la isla de Pascua está más cerca de Chile, pero está en el medio de la nada del Pacífico. Digamos que llegar de Polinesia a la isla de Pascua es un tramo largo, pero si llegaron ahí, ¿qué les impediría llegar hasta Chile, que es un tramo mucho menor que desde la isla de Pascua hasta la Polinesia? Total, sí, es al toque, básicamente. De hecho, ¿viste alguna vez Kon-Tiki? Creo que no. Es una película. Es una película que se trata del nombre de la balsa que un explorador noruego en 1947 hizo un viaje en una balsa construida, como hacen los polinesios, creo que desde la Polinesia más o menos, y llegó hasta Chile o a Perú, para probar que si se podía llegar en balsa, sin tecnología actual. Zarpado. Y llegó. Y la película está muy buena. El chabón se llamaba Thor. El chabón Zarpado, iba controlando los rayos que le iban a caer encima en la balsa al chabón. Así que bueno, y eso básicamente que les contó el Mendo, interesantísimo, es básicamente procesos de dominización y terminando con la población americana. Sí, un antropólogo me mata. Sí, probablemente no nos caigan azotes, pero queremos que sepan que es simplemente a modo súper resumido. Los que se interesen y busquen y realmente les guste esto, les van a encontrar bocha de información zarpada que les va a cambiar drásticamente el cerebro. Así que bueno, entrando en la última parte de este podcast, vamos a hablar un poquito de los críptidos que hoy les mencionamos, como esa gran lista, donde bueno, teníamos por ejemplo el Yeti, que en el Tíbet se le llama Shigou, el abominable hombre de las nieves, Sasquatch y Bigfoot, Pie Grande, etcétera, como se le llame en lo que es Norteamérica, el Ucumar argentino, el Yaren de China, Yowie de Australia, el Batutu de Vietnam. Bueno, hay muchísimos, ¿no?, para nombrar. Claro, y como que los procesos de esta dominización de los bichos, de los homínidos que se fueron distribuyendo por varias partes del mundo, como que les da este pie a los criptozoólogos como para decir, no, esto es un relicto de Australopithecus en el Yeti. Total. El Batutu en Vietnam es como, no, es un relicto de estas poblaciones de Homo floresiensis que quedaron, no sé. Sí, de hecho, bueno, el Yowie de Australia, que es un bicho de 2 a 4 metros, peludo y demás, que tiene una diferencia con muchos... Sí, un bicho gigantesco, un mono gigante de cabeza medio ovalada, que tiene por ahí una diferencia comportamental con muchos del resto, que onda, es un bicho ultra violento, que onda, aparentemente uno de los registros que tenían de los primeros de la actualidad, ¿no? En 1970 y largo, una pareja que lo ve haciendo mierda a un canguro, o sea, lo tenía todo despedazado, ahí todo mal, decía, hay que pegarle a un canguro, ¿no? Sí, bueno, son duros. Claro, y te cagan a palos además. Sí, miden 1,5 metros, es como, o más. Sí, o más, y además se ponen así en posición medio de físico-culturista y yo me cago todo. Bueno, nada, el registro que tuvieron, parece que el bicho se llevó el canguro y se fue, los dejó, y les dijeron como que habían tenido muchísima suerte porque un encuentro con el Yowie en general termina en muerte. Y bueno... O sea, buenísimo. Re violento el bicho. Sí, buenísimo, espectacular. Así que bueno, hay una gama tremenda de estos bichos. En general,
como dijimos, viven aislados, son bichos peludos, muchos muy grandes y demás, pero la mayoría tienen la particularidad de que no hinchan las bolas, andan solos ahí en el bosque, en la montaña, qué sé yo, y está todo bien. Yo no te jodo, vos no me jodas, no me vengas a sacar fotos y esas cosas. Pero después tenemos algunos que siguen determinados patrones, como los sudamericanos, que también siguen el mismo patrón que otras leyendas, como por ejemplo la del Pombero, que tienen la particularidad de raptar mujeres, violarlas, embarazarlas, etc. Que bueno, nada, muy Sudamérica, todo para justificar violaciones, ¿no? Así que nada, decidimos comentarles un poco, hacer como énfasis en esto de los críptidos sudamericanos, en estos críptidos homínidos, ¿no? Donde hoy también, en la enorme lista que teníamos arriba, les nombré al Mapinguari, de lo que es la Amazonía, tanto brasileña como colombiana, venezolana, etc. Que este bicho es por ahí un poco distinto, la altura varía y demás, y tiene una leyenda un poco más particular que habla de que bueno, una persona de los pueblos originarios estaba en busca de la fuente de la inmortalidad, y al encontrarla, bueno, parece que por un hechizo o demás, su cuerpo se vio totalmente transformado y mezclado con el de un animal. Terminó siendo un bicho súper peludo, con las patas medio dadas vuelta, raros, pero con muchos rasgos de humanos, como la cara, las pisadas y demás. Pero bueno, tiene algunas diferencias con el resto, como que tenía una boca en la panza que largaba un olor hediondo y te hacía, huir, básicamente. Y bueno, la diferencia con otros críptidos yace en que por ahí se parecía más a otro animal que no sea tan hominiforme, digamos. Bien, y para terminar, una vez comentado lo del Mapinguari de la Amazonía, bueno, el que es más propio nuestro de Argentina, que yo hasta hace no tanto desconocía de su existencia, que es el ucumar. El ucumar es un bicho del noroeste argentino. También a veces se lo nombra como el ucumarí o jucumarí. Ujú. En los bosques de Bolivia también. O sea, estamos hablando de Salta, Jujuy, etc. Ahí limitando justamente con nuestro país hermano Bolivia. Que bueno, se vincula con antiguos mitos peruanos. El nombre es Jucumari, ¿no? Y también se lo Claro. puede encontrar con el nombre de Ucumare. Así que bueno, es variado, pero nosotros nos vamos a limitar a llamarle el Ucumar. Bien, algunos describen al críptido este como un hombre oso, o sea, una mezcla entre un hombre y un oso, no tan de la rama homínida, ¿no? Sin embargo, hay Sí, un otros. poco, bastante diferente. Claro, sí, bastante diferente. Pero, sin embargo, hay otros que hablan más de un bicho más monesco, por así decirlo, ¿no? Varía entre petizo, peludo, feo y de largos brazos, a un bicho gigante, peludo, de larga barba, o sea, super barbón, y frente angosta, ¿no? Que es un rasgo que capaz que pueden encontrar si ven reconstrucciones de homínidos fósiles, ¿no? O sea, pasa de ser el hombre topo a, Sí, a ser hacer el, ¿cómo se llama? Hagrid de Harry Sí, Potter. básicamente. O sea, entre eso varía. Es una pequeña diferencia de solamente todo el bicho. Sí. Así que nada. Bueno, es un bicho que vive en cuevas dentro de grandes cañadones. Cercano, bueno, el noroeste argentino está lleno de cañadones. Así que bueno, es un gran lugar para vivir para este bicho. Cercano a los ríos y bueno, y arroyos, o sea, todos los cuerpos de agua que corren por la zona, donde se suele bañar. Así que bueno, es un bicho feo y peludo. Es un Hagrid, pero limpito. O sea que el bicho es repulcro. Es lo que importa. Se baña Es siempre, lo que importa. Olvídate. Igual te lo regalo cuando viene así medio una luz, se baña en barro básicamente allá. Sí, sí, mal. Así que bueno.
Al haber de los cuerpos de agua estos, siempre se suelen encontrar las pisadas, según las leyendas. Así que bueno, muchas veces si encuentran pisadas tipo Ocesnas, lo asocian con la leyenda del Ucumar. También algunas leyendas dicen que es fuerte y ágil, por lo que se puede andar trepando a los árboles. Acá viene un rasgo más simiesco, si se quiere, porque bueno, los osos se pueden subir medio a los árboles, pero bueno, no andar tan ahí de manera súper ágil, son más torpes, Claro. digamos. Y bueno, y según la leyenda, como les había adelantado, es un bicho que rapta mujeres, las viola y tiene hijos con ellas. En Formosa... O sea Sí. que digamos que Joey de Australia no era el único violento. No, violento en cuanto a castigo físico de pegarte y matarte, pero si hablamos de violencia, el bicho este, nada, te pegaba un par de cazotes, te raptaba y te violaba, o sea, capaz que prefiero el Joey de Australia. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, nada, en Formosa, otra provincia argentina, por si en algún momento pegamos público internacional, dicen que hay hembras también de Lucumar, que bueno, algunos también los denominan como el Uco y la Uca. Así que bueno, tenemos macho y hembra, que es una diferencia con otros críptidos que capaz que en otros queda como implícito que hay machos y hembras, pero Sí. acá se explicita, y se dice que las ucas raptan a jóvenes para también tener pibes con ellos. Así que bueno, ambos tienen la particularidad de ser violadores. Claro, Otra... muchas leyendas lo son. Muchas leyendas, esa es su convergencia. Sí, y acá viene otra convergencia hermosa, con muchas leyendas, que otra de sus actividades, así como un hobby, como jugar a la pelota o al ajedrez o esas cosas, o no sé, hacer manualidades, es robar niños. Así que bueno, completito. Viola, te caga palos y todas esas cosas, y además se roba nenes. Sí, apropiación de gente encima. Sí, básicamente. Bueno, el bicho este suele aparecer y asustar a la gente. Además, si le gritás, responde a lo lejos. O sea, estás en algún lugar y le gritás, Ucumar, chabón, ¿qué onda? El chabón responde con gritos y esas cosas, onda, tipo con voz humana, más o menos. Onda, Claro. Milhouse, ¿Qué? dile a Ucumar que venga aquí. Creo que está con tu señora. Bueno, medio así debe ser como la conversación Claro. que uno tiene con el Ucumar en el noroeste En argentino. términos de turbiedad, sí. Básicamente. Así que bueno, se cree que la leyenda esta del Ucumar, y acá venimos con el trasfondo científico de la cuestión, se basa en la presencia en el noroeste del oso de anteojos, el Tremarctos ornatus, que es la especie de oso sudamericano que tenemos aquí, muy bonito. Se le llama oso de anteojo, por lo que entiendo, por las manchas que tiene en su pelaje, que parece que tiene anteojos. Es un bicho que se distribuye. Bueno, no está comprobada la distribución acá en Argentina. Hay muchos biólogos con los que he hablado que dicen que falta muestreo. En Bolivia sí, y en Perú también. Incluso en Machu Picchu, en las ruinas, lo han visto varias veces. Claro, es un bicho hermoso. Es un bicho bellísimo. Para las creencias collas, el Ucumar es un enorme mono que camina en dos patas por los bosques. Acá viene el trasfondo homínido, que más que argentino es un... Bueno, no, en realidad sí argentino, compartiendo todo lo que es la cultura colla, una cultura ampliamente distribuida, claro, en la zona andina. Así que bueno, acá viene toda esta parte homínida, que bueno, es un gran mono que camina en dos patas por los bosques. Toda la zona esta que describíamos. Y lo mismo acá, el macho, llamado el Uco, y la hembra, la Uca, raptan a sus víctimas y las llevan a zonas impenetrables donde las suelen moler a palos. O sea... Bien. Los homínidos de acá son bastante... Sí, bastante jede, la verdad. Turbina. Sí, bastante jede. Sí. Los homínidos, sí. digo, los críptidos de estos de acá. Sí, así que bueno, el
la versión Koya comparte mucho más con la versión Joey australiana, por lo que vemos. O sea, un Posta. bicho enorme, peludo, parecido a un mono que si lo encontrás te faja todo mal. Claro, as- convergencia criptozoológica cultural. Total. Así que bueno, con esto que le hemos contado hasta este momento, llegamos al fin de otro capítulo de nuestro hermoso podcast. Así que bueno. Así es. Bueno, hemos de vuelta repetido fórmula criptozoológica, pero le hemos metido más. También le hemos metido bocha de ciencia y leyendas, así que esto está buenísimo. Esperamos encontrarlos pronto, sea en las redes, que nos escuchen en Spotify, que siempre subimos ahí el enlace. Sí, que nos como sigan siempre, nos pueden- en Spotify. Que nos sigan en Spotify, nos hace muy bien. Compartirnos sobre todo en historias de Instagram o en Facebook, qué sé yo. Y Sí. si quieren dejar un comentario en las publicaciones del Insta o por mensaje nos pueden dejar, que nosotros los leemos, los respondemos, agradecemos. Sí. Y todas las contribuciones son bienvenidas. Sí, totalmente. Estamos muy agradecidos con todos los que aportan y nos dan ganas para seguir haciendo estas cosas. Así que bueno, quizá, y solo quizá, el próximo episodio tengamos invitados de recontra mil lujo. Exactamente. Solamente voy a tirar esa bomba así. Así Me que parece bueno. muy bien. Bueno, Mendo, con esto creo que nos despedimos por ahora. Exactamente, será hasta la próxima, esperemos que pronto y bueno, tengan cuidado con el Okumar. Ni hablar. Así que bueno, un abrazo grande, Mendo. Abrazo gente. Máximo Cosetti, de la Fundación Independiente de Paleontología, ¿cómo le va?